Y bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con el tema de esta semana que se llama Karma y Dharma. Mi nombre es Víctor Guzmán González, transmito desde Mérida, Yucatán, México. Y pues como siempre compartiendo los conocimientos gnósticos de la sabiduría universal, de la sabiduría de todos los tiempos, sabiduría perenne, sabiduría trascendental. Esa enseñanza que les invitamos a que conozcan todo el curso. Tienen 50 temas, son 50 temas de estudio que se fundamentan en los 4 pilares de la sabiduría universal. Psicología revolucionaria, ciencias herméticas, sexología sagrada y mística. Mística religiosa. Entonces aquí vamos a estar compartiendo con ustedes temas ocultistas, místicos, revolucionarios, ¿sí? Que nos hablan de la sabiduría oculta y antigua, a la cual hoy accedemos de manera gratuita y libre para el despertar de la conciencia. Vamos a hablar de este tema tan famoso, un tema que le interesa a muchas personas, que se titula el karma y el dharma. Los objetivos de este tema es que nosotros podamos conocer qué es el karma, a qué le llamamos karma, cómo funciona el karma, cuál es la inteligencia que regula esta ley, cuál es su propósito, cuál es su función, cómo podemos pagar el karma, qué es la deuda kármica. Y vamos también a hablar acerca de lo que es el dharma, cómo podemos crear dharma, cómo podemos saldar el karma con el dharma, qué ejercicios podemos realizar, ejemplos de acciones dhármicas que podamos implementar en nuestra vida personal, ¿sí? Estos son los objetivos de este tema de esta semana, así que vamos a prestar mucha atención. Si no han compartido en sus redes sociales, les invitamos a que lo hagan. Empezamos. Si vamos a hablar de el karma, que es una ley divina, una ley universal, una ley de Dios, una ley que está presente en la creación, tenemos que hablar de la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es la misma ley del karma. ¿Sí? La ley de causa y efecto es como le hablan los científicos modernos. Pero, por ejemplo, en el Medio Oriente, en la India, pues se le conoce como el karma. ¿Sí? Cuando hablamos del karma, tenemos que hablar de la ley de causa y efecto. No son cosas contrarias, son cosas complementarias. ¿Sí? El karma viene de la ley de causa y efecto y abarca unas cositas más que vamos a estudiar. Pero bueno, existe una ley, mi hermano, y esta ley se llama la ley de causa y efecto. ¿Qué nos dice esta ley? Que cualquier fenómeno que se manifieste en la creación, que cualquier circunstancia que precede nuestra existencia, que cualquier cosa que pasa, que ocurre, tiene su razón de ser, tiene su porqué, tiene su explicación. La ley de causa y efecto nos dice que las cosas no ocurren de manera simultánea, de la nada, espontáneamente, nada más porque sí, como un accidente, sino que las cosas tienen una razón, tienen una causa que les ha dado origen. ¿Sí? Todo en la vida tiene su porqué y su para qué. Todo en la vida tiene su causa. Y dichas causas generan ciertos efectos o resultados, consecuencias, que a su vez se convierten en nuevas causas que generan otros efectos. Y se empieza a dar una cadena de causas y efectos que van generando un montón de fenómenos y circunstancias que le dan vida
a esto que llamamos vida o a la existencia en el mundo físico. Por ejemplo, si vemos un pastel, obviamente, por ley de causa y efecto, podemos deducir que alguien hizo este pastel. El pastel no apareció de la nada. El pastel no se formó de manera accidental, por casualidad, nada más porque sí, de repente apareció así, sin explicación alguna. Sabemos que esto no es así. Por ley de causa y efecto, si nos encontramos con un pastel, sabemos que una persona hizo este pastel. Así no sepamos qué persona, así no sepamos cuándo la hizo, en dónde la hizo, sabemos que alguien hizo ese pastel, que alguien puso ese pastel en el lugar en donde lo estamos viendo y se puso por alguna razón. Entonces, ¿cuál fue la causa del que el pastelero haya hecho el pastel? Vamos a suponer, aunque nosotros no recomendamos la suposición, vamos a hacerla solamente como una manera didáctica de poder entender la ley de causa y efecto. Pues vamos a suponer, ¿no?, que el pastelero hizo el pastel pues para generar un ingreso, para ganarse unos pesos. Esa es la causa por la cual el pastelero hizo ese pastel. El efecto es el mismo pastel. Y el efecto se vuelve una nueva causa que va a generar que el pastelero obtenga un ingreso, obtenga un dinero por la venta del pastel. Ese va a ser el efecto. Al recibir el dinero el pastelero, este efecto por vender el pastel se convierte en una nueva causa que va a llevar a que el pastelero utilice el dinero, por ejemplo, para pagar la colegiatura de su hijo. Ese va a ser el efecto, pagar la colegiatura. Y a su vez, ese efecto se convierte en una nueva causa que va a permitir, que va a generar el efecto de que el niño pueda seguir estudiando en esa escuela. Ese va a ser el efecto, que se convierte en una nueva causa que va a permitir que el niño aprenda a sumar. Ese va a ser el efecto, que se convierte en una nueva causa que va a permitir que el niño ayude a su mamá en el negocio que tienen para vender y cobrar los pasteles que se sigan haciendo. Ese va a ser el efecto, que se convierte en una nueva causa para generar más ingresos. Y así, toda la vida es causa y efecto, toda la vida es causa y efecto. Todo efecto tiene una causa y a su vez todo efecto se convierte en una nueva causa que genera otro efecto y una cadena de acciones y reacciones que generan esto que llamamos vida. ¿Qué pasa si nosotros encontramos, por ejemplo, una cartera en la calle? Sabemos que la cartera es de alguien y que a la persona se le cayó por algún motivo, o sea, tiene la cartera su causa, su razón, su porqué de estar en el lugar en el cual la estamos encontrando. A lo mejor la persona tenía prisa, corrió a buscar su camión y al correr se le cayó la billetera. Y el hecho de correr fue la causa que generó el efecto de que la cartera se le haya caído. Y a su vez ese efecto se convierte en una nueva causa que va a generar que la persona cuando vaya a comprar su comida se dé cuenta que no tiene con qué pagar la comida. Y ese efecto se convierte en una nueva causa que va a dejar a lo mejor a la persona sin comida o de que pida prestado a algún amigo o compañero de trabajo. Ese va a ser el efecto, que se convierte en una nueva causa para que la persona pues tenga ya un compromiso de devolver ese dinero
Y así un montón de causas y efectos. Toda en la vida tiene su porqué, tiene su explicación. La ley de causa y efecto, a la ley del karma, también se le conoce como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ahí lo vamos a explicar. La ley del boomerang, porque todo lo que das es lo que se te regresa. O la ley de la igualdad, ¿sí? Porque la misma manera en la que des es en la misma manera en la que recibes. Esto nos dice la ley del karma. Y obviamente la ley de causa y efecto está presente generando esto, aunque todavía no se pueda comprender, porque pues hace falta mística, hace falta conciencia, hace falta estudiar para que una persona común y corriente pueda entender cómo funciona esta ley de talión que está en las Sagradas Escrituras. Y así como tiene su razón de ser, su porqué y su explicación, de la misma manera, siguiendo la misma lógica, obedeciendo los principios de la ley de causa y efecto, nuestra condición existencial en la cual hoy nos encontramos, sea buena o sea mala, sea favorable o desfavorable, no importa. La condición en la cual hoy nos encontramos tiene su razón de ser, tiene su explicación, tiene su causa. Y esas causas son las maneras en las cuales hemos actuado en el pasado. Son las decisiones que hemos tomado en el pasado lo que ha originado hoy la situación en la cual nos encontramos. Si tenemos una relación sentimental con nuestra pareja, estos conflictos tienen su causa. Si quitamos las causas del conflicto, entonces el conflicto, el efecto desaparece, obviamente. Si estamos desesperados, angustiados económicamente, en la bancarrota, tiene su causa. Y esa causa está en nosotros, no en los demás. De la misma manera en que si tenemos una familia feliz, si nos sentimos plenos, la responsabilidad está siempre en nosotros. Y esto es un punto muy interesante en cualquier conocimiento espiritual. Si algo tenemos que enseñar, pues nosotros, aquellas personas que nos dedicamos a dar conferencias, a dar cursos sobre el despertar de la conciencia, no importa de qué conocimiento venga, pero si algo tenemos que enseñarles a las personas que tienen el interés de despertar su conciencia, de desarrollar el espíritu, de mejorar, una de las cosas muy importantes por hacer es enseñarle a la persona a quitarse el papel de víctima. ¿Sí? El papel de víctima lo tiene el ignorante, lo tiene el que no sabe, lo tiene el que no conoce las leyes de la naturaleza, quien no conoce el espíritu, quien no hace conciencia de sus propias acciones. Esa es la persona que vive con el complejo de victimizarse. Es decir, de echarle la culpa a los demás por las cosas que les suceden. Entonces, el conflicto con la pareja, le echamos la culpa a la pareja. El conflicto económico, le echamos la culpa a la empresa, al jefe. El conflicto social, le echamos la culpa al gobierno, ¿sí? La enfermedad con la que cargamos, le echamos la culpa a Dios. Y las personas viven con ese complejo de sentirse víctimas de las circunstancias, víctimas de los demás. Creen que sus sufrimientos son ajenos a sus acciones y a su toma de decisiones.
creen que es culpa de los demás. Y esto no es así, hermanos míos. Somos responsables de las cosas que nos pasan. Por ley de causa y efecto, nosotros hemos puesto en el pasado las causas por las cuales hoy nos encontramos en la condición en la que estemos, sea favorable o sea desfavorable. Y si sufro porque mi pareja me maltrata, por ejemplo, tengo que entender que yo escogí esa persona como pareja. Tengo cierta responsabilidad ahí. Ahí está la causa. Si me quejo mucho y sufro porque en la empresa me explotan y no me pagan y no me tratan bien, tengo yo responsabilidad ahí porque soy yo quien decide seguir trabajando en esa empresa. Nadie me va a levantar con una pistola en la cara y me obliga a ir a trabajar ahí. Uno mismo va. Entonces uno tiene responsabilidad, ahí está la causa. Si hicimos negocios con una persona y la persona nos robó nuestro dinero y quedamos en la bancarrota, pues normalmente le echamos la culpa a esa persona. Todo es culpa de esa persona. Si no fuera porque esa persona me robó, pero no vemos nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos confiar en esa persona, entregarle nuestros bienes materiales. Tenemos responsabilidad ahí. Ahí está la causa. Tenemos que empezar a, si estamos en una condición desfavorable, tenemos que empezar a estudiar cuáles fueron las causas que provocaron esta condición. Si encontramos las causas y eliminamos las causas en el presente, en el futuro se eliminan esas circunstancias, se eliminan esas condiciones existenciales, porque si tú quitas, eliminas la causa, el efecto desaparece por consecuencia, ¿no? Y si nosotros nos encontramos en una etapa en nuestra vida en donde digamos que estamos muy contentos, estamos muy plenos, la relación de pareja va bien, la economía va bien, también tenemos que estudiar cuáles son las causas que están generando esta condición satisfactoria para seguir produciendo estas causas durante toda nuestra existencia y esa condición no cambie. Pero si nosotros vamos muy bien y no entendemos las causas, entonces este bienestar es más o menos casualidad y en cualquier momento podemos perder este bienestar. Porque si no conocemos las causas, entonces en cualquier momento podemos dejar de poner estas causas y por lo tanto perder esa condición por ignorancia, ¿no? Entonces hay que estudiar y entender que nosotros somos responsables de la condición actual en la que nos encontramos. Y esto en un principio puede doler porque sale el orgullo. Sí, y el orgullo nos genera dolor emocional cuando otra persona nos dice que es nuestra responsabilidad que nosotros estemos en la condición en la que nos encontramos. Pero hay que mirar más allá del orgullo y entender que es fantástico, que es una gran oportunidad que nuestros sufrimientos estén relacionados con nuestras acciones. Porque si cambiamos las acciones, entonces los sufrimientos cesan. Pero ¿qué es lo que pasa si los demás son si las acciones de los demás son la causa de nuestros sufrimientos? Entonces, ¿qué pasa si los demás no quieren cambiar? Pues ya estuvo que vamos a sufrir toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Entonces no podemos permitir que los demás nos manejen como títeres, sean los demás que decidan si vamos a ser felices o no. Eso no puede ser. Eso es sueño de conciencia. Nosotros somos quienes
nos hemos puesto en la condición en la cual nos encontramos y quiénes podemos salir adelante si estudiamos las causas y los efectos de nuestra vida. ¿Qué es el karma? El karma es una palabra en sánscrito que significa acción. Y decimos que el karma es la acción que realizamos por ignorancia, en sueño de conciencia, inducido por nuestros diferentes egos. Sí, ya vamos hablando sobre la psicología humana y sabemos que la psicología humana está fragmentada en diferentes partes y constituida por diferentes entidades psicológicas que aquí llamamos los yoes o los defectos psicológicos. Tenemos orgullo, envidia, pereza, lujuria, codicia. Tenemos un montón de defectos psicológicos que nos hacen actuar con egoísmo y que generan sufrimiento en la vida de muchas personas. Este tipo de acciones equivocadas, inconscientes que cometemos, son acciones que generan karma. Son acciones que generan consecuencias que nos llevan a sufrir y que nos llevan a vivir aquello que no queremos vivir. Porque el karma es una ley que regula nuestra condición existencial y que forma nuestro destino y que permite o no permite que la vida nos dé aquello que queremos. El karma establece a través de una ecuación matemáticamente perfecta que en la vida recibamos aquello que damos. Lo mismo que damos es lo que vamos a recibir. Entonces, cuando actuamos con egoísmo, cuando tiranizamos a los demás, cuando mentimos a los demás, cuando nos piden apoyo y no lo brindamos, entonces la vida a través de la ley del karma nos va a poner en algún momento en circunstancias en donde nos van a mentir, en donde nos van a tiranizar, en donde no nos van a querer apoyar en lo que nosotros necesitamos, para que nosotros podamos darnos cuenta que nosotros también hacemos estas cosas y que es importante dejar de hacerlas. Porque no es lo mismo, entre comillas, dentro del sueño de conciencia, no es lo mismo mentir a que te mientan. Cuando mentimos, justificamos la mentira y creemos que no es nada malo, creemos que era necesario, que si la persona sufre está exagerando. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos mienten? No tenemos la misma percepción, el mismo calificativo, porque cuando nos mienten sí nos molestamos, sí nos enfurecemos, sí sufrimos. Entonces la ley divina, la ley del karma, es una ley didáctica de aprendizaje que nos permite a través de la experiencia vivir aquello que damos a los demás para que rectifiquemos y veamos qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. En el mundo pues existe muchísima rivalidad. Luchamos unos contra otros, nos peleamos, nos tiranizamos, mentimos, nos agredimos, nos criticamos, nos envidiamos. Las redes sociales, fomentamos el odio, muchísimas agresiones, buscando ser los mejores, buscando ser sobresalientes, buscando ser millonarios,
buscando ser los número uno, muchas veces embriagados, identificados en estas ansias de poder y de falsa realización existencial, cometemos actos de maldad, actos muy crueles contra nuestros hermanos y que parecen que nos salimos con la nuestra, pero esto no es así, porque está el karma y tarde o temprano tenemos que vivir aquello que hacemos vivir a los demás. Esto es lo que nos dice la ley del karma: ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú quitaste un ojo, la vida te quita un ojo. Si tú quitaste un diente, la vida te quita un diente. No es la ley de la igualdad, la ley del karma. Entonces, el Buda nos dice algo muy interesante que dice: si quieres conocer tu pasado, entonces mira tu presente, porque tu presente es el resultado de tu pasado. Y también dice el Buda: si quieres conocer tu futuro, entonces mira tu presente, porque tu presente es la causa de tu futuro. Esto nos ayuda a que nosotros empecemos a madurar espiritualmente y nos alejemos de estos conocimientos pseudo espirituales que nos dicen que nos van a adivinar el futuro, que nos van a hacer recordar el pasado y que nos empiezan a cobrar mucho dinero por este tipo de acciones que se fundamentan en la superstición y en el engaño. Tenemos que empezar a madurar espiritualmente, mis hermanos. Si queremos conocer nuestro pasado o nuestro futuro, no tenemos que ir con nadie a que nos lea la mano, a que nos lea las cartas, a que nos lea el café, el iris de los ojos. No. Esos son para las personas que están todavía empezando en el camino espiritual y que todavía no están a la altura de los conocimientos herméticos iniciáticos. Si nosotros queremos madurar espiritualmente, tenemos que seguir directamente las enseñanzas de los Cristos, de los iluminados, de los avataras, no de las personas de las esquinas que se las pasan haciendo cualquier cosa. Y el Buda esto nos enseña: si quieres conocer tu pasado, no vayas a que te lean las cartas, estudia tu presente, porque tu presente es el resultado de tu pasado. Estudiando los efectos, podemos conocer las causas. Si queremos conocer el futuro, no tenemos que ir a que nos lean las cartas. Hay que estudiar el presente, porque el presente es la causa de nuestro futuro. Y conociendo y estudiando las causas, podemos predecir con mucha exactitud sus efectos. Entonces, si una persona le está yendo mal en el presente, es porque en el pasado actuó mal. Si una persona está actuando mal en el futuro, en el presente, le va a ir mal en el futuro. Pero hay que estudiar qué acciones, qué toma de decisiones, qué conductas, qué hábitos. Hay que profundizar en nuestra vida para poder salirnos de lo que llamamos la deuda kármica, ¿no? Que es lo que voy a hablar a continuación. El efecto de nuestras malas obras no siempre se presentan de manera inmediata y son tantas
las malas obras que hacemos porque vivimos con la conciencia dormida, llenos de ego y llenos de maldad, aunque no lo queramos ver y admitir. Pero es tanta nuestras malas acciones que la ley no nos las puede entregar de una manera inmediata, porque entonces viviríamos sufriendo todo el tiempo. Entonces, al actuar, al hacer malas obras, algunas se nos presentan de manera inmediata y otras se acumulan a través del tiempo. Y esto genera un concepto filosófico, espiritual, que se le conoce como la deuda kármica. Todos tenemos una deuda kármica de existencias pasadas, de 7 existencias. Todas las malas obras que no hemos pagado se acumulan y en algún momento tenemos que pagar. Para pagar se nos da tiempo, pero no hay deuda que no se pague ni tiempo que no se cumpla. Entonces, por la deuda kármica que todos tenemos, todos estamos sujetos a vivir ciertos dramas, ciertas tragedias, ciertas circunstancias difíciles y de dolor. Existe, por ejemplo, el karma económico, que nos va a llevar a la bancarrota. Invertimos todo nuestro dinero en un proyecto económico, en una empresa. Si tenemos karma económico, la empresa no va a funcionar y vamos a perder el dinero. Y nos vamos a la bancarrota, nos vamos a la pobreza económica. Si no tenemos un karma económico, entonces si emprendemos una empresa, nos va a ir muy bien. No vamos a perder nuestro dinero. Nos va a ir bien. Entonces, vean ustedes qué importante es aprender sobre espiritualidad hasta en las finanzas. Porque la espiritualidad está en todo. Existe el karma físico. Si tenemos karma físico, nos llegan las enfermedades, nos llegan los dolores físicos. Si no tenemos un karma físico, entonces nos mantenemos saludables. Entonces, tenemos que trabajar en nuestro interior, en nuestra vida, con nuestro espíritu, para no desarrollar un karma económico, para no desarrollar un karma físico. Y si tenemos un karma económico, ahorita vamos a enseñar cómo podemos saldar ese karma económico, cómo podemos saldar ese karma físico, y podemos liberar de alguna enfermedad, de alguna deuda, de alguna mala racha económica o de alguna mala racha en general. El karma es regido por la ley de la justicia, es decir, existen unas entidades, seres divinos de mucha conciencia, de mucha sabiduría y de mucho amor, quienes estudian y regulan las causas con los efectos y quienes deciden las condiciones en las cuales vamos a nacer, crecer y vivir, quienes forjan aquello que llamamos el destino, quienes deciden, quienes forjan las travesías, las tragedias y los sufrimientos por los cuales vamos a pasar. Ojo, el destino, las experiencias dolorosas que tenemos que vivir, no son un castigo. La ley del karma no es un castigo como enseñan muchas personas. Es una ley de aprendizaje. El objetivo de esta ley es que viviendo las condiciones en las cuales nosotros hemos,
opuesto a los demás, aprendamos qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Entonces, cuando uno tiene una pareja y no la trata bien y le es infiel, entonces por karma la ley divina va a disponer que en algún momento de esa existencia o en la próxima existencia o no encontremos una pareja que nos quiere y nos acepte como somos y nos dé los malos tratos que nosotros le dimos a otras personas, o simplemente si nos encontramos con esa persona, pues nos va a ir muy mal. O no encontramos pareja, o si encontramos pareja, esa pareja nos va a tratar muy mal. Eso es lo que va a disponer la ley, no como un castigo, no como algo malo, no porque la ley nos quiera hacer sufrir, no, sino porque la ley sabe que es necesario que pasemos por estas condiciones para que aprendamos a respetar al prójimo, para que aprendamos a ser fieles, para que aprendamos a ser responsables. Una vez que aprendemos esto, entonces ya no hay necesidad de sufrir por estas cosas. En la filosofía egipcia tenemos a Maat, ¿sí?, diosa de la justicia. En la filosofía griega tenemos a Temis, también diosa de la justicia. Esta diosa Temis es muy popular en nuestra sociedad porque pues hay muchísimas esculturas fuera de los tribunales de justicia, fuera de las instituciones públicas de seguridad, afuera de los juzgados, de los tribunales, de las fiscalías. Siempre encontramos este personaje, esta mujer con la balanza. ¿Sí? Esta mujer representa a la diosa Temis de la antigua Grecia, diosa de la justicia. Vemos que la diosa Temis tiene una balanza y que esta balanza está en equilibrio. Esto representa que esta diosa Temis tiene la facultad de retribuir aquello que damos en la misma medida. Lo mismo que dimos, lo que ponemos en un plato, es lo mismo que la vida nos va a dar, ni más ni menos. Es lo que va a estar en el otro plato y que va a generar un equilibrio perfecto. A todos se nos da de acuerdo a nuestras obras. Sí, esto es lo que representa la balanza. Vemos que la diosa Temis tiene vendados los ojos. Esto quiere decir que la justicia es incorrompible, que no favorece absolutamente a nadie y trabaja igual para todas las almas, para todos los hombres. Aquí no hay que porque eres hijo de fulanito de tal artista, aquí no es que porque estudiaste una maestría, que porque fuiste gobernador del estado, que porque vives en tal colonia, que porque provienes de no sé qué raza, que porque eres cristiano, judío. Aquí no importa nada. La justicia es ciega y es para todos igual. No porque seas cristiano, no porque seas político, no porque tengas dinero, no porque seas blanco o negro. La ley va a tener una preferencia sobre ti en relación a los demás. Jamás. La justicia es ciega. Por eso a la diosa Temis le tienen vendado los ojos. Y a su vez vemos que tiene una espada que representa la fuerza, el poder y la voluntad. Porque cuando la diosa Temis determina el destino de las almas, tiene fuerza para que lo que dice se cumpla. Y no hay nadie que se le pueda oponer. Por eso tiene la espada.
Eh, ahí está, ya cambió. En la filosofía, perdón que se trabó la computadora y se movieron las diapositivas. En la filosofía hindú tenemos al dios Yama, dios de la muerte y de la justicia. Según la filosofía hindú, cuando un alma desencarna, muere en cuerpo físico, esta alma va con el dios Yama, que es quien estudia y quien decide el destino de esta alma de acuerdo a las acciones que el alma hizo en vida en el mundo físico. Y existen, según el conocimiento hindú, 4 posibles destinos. Si el alma actuó demasiado bien, entonces pudiera entrar al reino de los cielos, de lo cual nos habla el Maestro Jesús. Si la persona actuó más o menos bien, tiene la oportunidad de regresar al mundo físico y rectificar sus obras. Si la persona de plano actuó mal, pues dependiendo de qué tan mal actuó, pudiera regresar al mundo físico, pero ya no como humano, sino como animal. O si actuó demasiado mal, ya no regresa al mundo físico, sino que se va a los mundos infiernos. Son los 4 destinos que tiene un alma después de la muerte física en relación a su karma. En el conocimiento egipto pues tenemos a Anubis y sus 42 jueces de la ley divina, quienes deciden el destino de las almas, la familia en la cual van a nacer, las condiciones en las cuales van a nacer y existir, la ciudad, su condición física, psicológica, su personalidad, todo lo decide Anubis y sus 42 jueces de la ley divina. Entonces, la condición en la cual nacemos tiene que ver con el karma que tenemos. Y el karma que tenemos, la deuda kármica, tiene que ver con la manera en cómo nosotros actuamos en la existencia anterior. Es decir, que la existencia anterior es la que pone la condición inicial en la cual vamos a nacer y a crecer. Y las acciones que hacemos en esta existencia van a poner la condición en la cual vamos a nacer en la próxima existencia. Entonces vemos en el mundo físico una gran cantidad de variación en las condiciones en las cuales una persona puede nacer. Y vemos personas que nacen en condiciones, la verdad, lamentables. En lugares donde hay hambre, en lugares donde hay frío, en lugares donde hay guerra, explotación infantil, tiranía infantil. Y vemos niños que nacen en la opulencia, que nacen en familias adineradas, que son hijos de grandes artistas, que son hijos de reyes y que todo lo tienen. Entonces, ante los ojos de una persona que no tiene ninguna formación esotérica, uno piensa que la vida es injusta. Porque uno dice, ¿qué culpa se tiene el niño de vivir en medio de una guerra? El niño no se tiene culpa de esa guerra, que la gente esté muriendo, que la gente se esté matando por religión, por política, por lo que quiera. Es solamente un niño que acaba de nacer. ¿Qué culpa se tiene? Claro, la persona que hace este tipo de afirmaciones ignora que el alma que está dentro de este niño tuvo existencias pasadas y que en esas existencias, quién sabe de qué manera actuó. Es claro que un niño que nace en estas condiciones, en existencias pasadas, pues fue una mala persona, que robó, que tiranizó, que explotó, que mató, que violó, que quién sabe qué, para que le tocara nacer en estas condiciones.
y que le permitan vivir la experiencia que él dio a otras personas para que aprenda la importancia del valor, del respeto, de la fraternidad, de la responsabilidad, de la amabilidad, de la generosidad. Porque solamente así aprendemos. Solamente aprendemos cuando se nos quita aquello que de lo que tanto nos quejamos. Entonces, cuando tenemos dinero y por ejemplo hacemos mal uso de ese dinero y lo utilizamos para creernos mucho y tiranizar a los demás, entonces en un futuro, en la misma existencia o en otra existencia, la ley nos va a poner en la condición de pobreza. Y vamos a ser explotados y vamos a ser tiranizados, no como castigo, sino para que nosotros aprendamos a entender el valor del dinero, porque solo lo aprendemos cuando lo perdemos. Cuando nos lo ganamos fácil, lo derrochamos de manera inmoral, inconsciente, egoísta. Entonces, la condición en la cual nos tocó nacer, la familia en la cual nos tocó vivir, así tengamos buenos hermanos, buenos padres o malos hermanos y malos padres, nosotros nos hemos hecho afín a vivir tales circunstancias como una consecuencia de nuestras acciones que hemos cometido en el futuro. Y esta diversidad de condiciones en las cuales vemos que la gente nace, crece y vive, no es una ausencia de la justicia divina, sino todo lo contrario. Es el resultado de una justicia divina y no como castigo. No hay que tenerle miedo a la ley del karma, al tribunal kármico. No. Ellos son seres de sabiduría y amor y solamente nos ponen en esta condición para que nosotros aprendamos a vivir, que es una manera como nosotros, por ejemplo, a veces educamos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa si uno le confía el coche al hijo para que se lo lleve? Y resulta que trae el coche a las 5 de la mañana, borracho, sucio, sin gasolina y con una tremenda rayadura. Entonces, ¿cómo nos comportamos a veces como padres? ¿Qué concluimos? Concluimos, bueno, no tienes la madurez para hacerte responsable de lo que es un vehículo, pues simplemente ya no te lo voy a volver a dar. Te confié el vehículo, me lo chocaste, me lo ensuciaste, manejaste alcohólico, hiciste las cosas que no se deben de hacer cuando una persona maneja, entonces no te lo vuelvo a prestar. Sería algo completamente lógico que un padre hiciera con su hijo, tratando de darle la lección para que aprenda a respetar las cosas. De la misma manera es como la ley trabaja con nosotros, con todos los seres humanos, porque estamos tan dormidos, tan egotizados, que solamente así aprendemos. Aprendemos, entre comillas, a la mala. Aprendemos a través del sufrimiento, pero no es la única manera de aprender, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el karma no es un castigo, sino una didáctica de aprendizaje, ya que cuando hacemos mal no nos damos cuenta, pero cuando nos hacen mal sí que lo sufrimos. Nosotros no nos damos cuenta cuando tiranizamos a otra persona, pero sí nos damos cuenta cuando otra persona nos tiraniza. No nos damos cuenta cuando somos celosos con nuestra pareja, pero sí nos damos cuenta cuando nuestra pareja nos cela. Entonces es más fácil darnos cuenta de los errores de los demás que nuestros propios errores. Entonces,
La ley nos permite que pasemos por la experiencia por la cual nosotros hacemos pasar a los demás, para que aprendamos de nuestros errores, viéndolos, por supuesto, en los demás. Si queremos autorrealizarnos, debemos de pagar el karma de 7 existencias. Para pagar karma se nos da tiempo, pero no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Si queremos autorrealizarnos, tenemos que pagar el karma, porque la deuda kármica es lo que nos hace que regresemos al mundo físico a vivir ciertos dramas y ciertas tragedias. Ahorita voy a hablar de cómo vamos a pagar el karma. Tengan un poquito de paciencia. Vamos a romper una percepción ficticia que existe acerca de la vida. Muchas personas me pueden decir, Víctor, yo veo a muchas personas que son malas y que les va muy bien, que tienen mucho dinero, que tienen fama, que tienen poder, que tienen influencias, que les va muy bien. Como políticos, ¿no? Que a veces haciendo cosas desastrosas, pues ganan mucho dinero y empiezan a llevar una vida de lujo y no los meten a la cárcel y no les hacen nada. Entonces como que aparentemente se salen con la suya. Y también encontramos a veces personas que son buenas, que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho y que parece que les va mal y que parece que no salen adelante, ¿no? Entonces a veces me preguntan, oye Víctor, yo veo que lo que tú dices no es verdad, porque hay personas que actúan mal y les va muy bien, y hay personas que actúan muy bien y les va muy mal. Entonces me toca explicarles, miren, no es que no exista la ley, sino es la ley que se manifiesta que no la entendemos, porque la deuda kármica a veces no se manifiesta de manera inmediata, sino que se manifiesta a largo plazo. Entonces, la persona que actúa mal en el presente y le está yendo bien, ese bien es el resultado de acciones que hizo en el pasado, no las acciones que está haciendo en el presente. Tenemos que entender que las personas que hoy son malas, no siempre fueron malas. Alguna vez fueron buenas y se corrompieron. Alguna vez hicieron el bien. Y es el bien que hicieron en el pasado, es el bien que están cosechando en el presente. Y el mal que están haciendo en el presente les va a llegar más adelante, en un futuro, en la misma existencia o en la siguiente. Pero de que les llega, porque no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Lo mismo con las personas que son buenas y que percibimos que no les va bien. Estas personas que son buenas, a lo mejor no siempre fueron buenas. A lo mejor en el pasado fueron muy malas y en algún momento escarmentaron y cambiaron y se volvieron buenas. Pero cometieron malos actos en el pasado. Y esos malos actos en el pasado son los que están generando la condición presente desfavorable. Pero como la persona, a pesar de tener un presente desfavorable, ya aprendió, ya está actuando bien, entonces en el futuro, en algún momento, en esa misma existencia o en la que sigue, dependiendo de su deuda kármica, le va a ir muy bien. Entendamos también algo muy importante que mencionar, que la condición en la cual hoy nos encontramos tiene más que ver con la manera o con la deuda kármica de esta misma existencia que con la deuda kármica de existencias pasadas. Si uno está, por ejemplo, en la desesperación económica, en la bancarrota, entonces a veces uno dice, yo no sé qué hice en la existencia pasada para que hoy
me haya merecido esta condición. No hay que pensar así porque la realidad no es así. Lo que estaríamos haciendo en ese caso es justificar nuestros vicios, nuestros hábitos y nuestros defectos psicológicos que nos llevan al error. Nuestra condición existencial actual es más o menos un 70-30. Un 70% lo que nosotros hemos hecho en esta existencia y un 30% lo que hemos hecho en otras. Es decir, que si estás en la bancarrota, si estás en la desesperación económica, tiene que ver más lo que tú has hecho en el pasado, en esta existencia, que lo que tú has hecho en el pasado, en la pasada existencia. Así que no sabemos qué hicimos en la existencia pasada, pero sí sabemos lo que hicimos en el pasado, en esta misma existencia. Y nos toca estudiarnos y entender los errores que hemos cometido por los cuales estamos así. Así que no nos justifiquemos diciendo que nos va muy mal por cuestiones de vidas pasadas. No, nuestra condición tiene que ver mucho más con las acciones de en esta misma existencia. El Buda dice, ni en los cielos, ni en medio del océano, ni en una gruta en las montañas, se halla un lugar donde uno pueda permanecer a salvo de sus malos actos. Esto está en el Dhammapada. Ni en los cielos, ni en medio del océano, ni en una gruta en las montañas, se halla un lugar donde uno pueda permanecer a salvo de sus malos actos. No podemos escapar de nuestra deuda kármica. Nos va a llegar, creamos o no creamos en el karma. Nos va a llegar. Y el maestro Buda, que tenía la visión de muchísimas existencias, él veía cómo él veía a las almas morir y renacer. Y él veía a través de su clarividencia, su iluminación, de cómo la condición en la que nacían, la causa de esa condición eran sus acciones en existencias pasadas. Eso lo explicaba muy bien el Buda. Maestro Jesús decía que a mí se me hace que está relacionado con aprender a pagar nuestro karma. El maestro decía, al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que quieras que los hagas los hombres, hacedlo vosotros igualmente. Esto genera mucha confusión en las personas, porque uno dice, ¿cómo está eso de que si alguien me bofetea en la cara, yo le ponga al otro lado de mi cara? Uno dice, no, pero ¿por qué? Eso no es así, uno se tiene que defender. No nos vayamos a lo literal, ¿sí? Son parábolas, hay que estudiarlas, hay que comprenderlas, hay que profundizar. Lo que el maestro está enseñando aquí es a pagar la deuda kármica. Si una persona llega a tu vida y te agrede, ahí tú estás pagando tu deuda kármica. ¿Qué tienes que hacer? Sé paciente, no reacciones, no te vengues, no se la regreses, no la agredas tú a él. Porque si porque te agredió, tú lo vas a agredir a él, no pagas tu karma, no saldas tu karma, sino que lo vuelves más complejo porque creas ligues de violencia y de enfrentamiento. Hay que aprender a pagar el karma. Si una persona llega a tu vida y te agrede, no le agredas de vuelta. Sé paciente y trata simplemente de hacerte a un lado, de evitar a esa persona. Es todo. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos poniendo más o menos la otra mejilla.
Si tú estás caminando en la calle, se te presenta una persona con un cuchillo y te pide tu celular, ¿sí? Que el maestro te lo pinta como que te piden el manto. ¿Sí? En aquella época las personas usaban manto y usaban túnica. Hoy ya no usamos ni manto ni túnica. Hoy utilizamos un celular y un reloj. ¿Sí? Entonces hay que actualizar la enseñanza del Maestro Jesús de acuerdo a nuestros tiempos, ¿no? Entonces, si uno va caminando y se le aparece una persona y nos pide con una pistola, con un cuchillo o algo así, que le demos nuestro reloj y nuestro celular, nuestra cartera, dalo. Da tu celular, da tu cartera, porque ahí estás saldando una deuda kármica. En algún pasado tú le quitaste a alguna persona sus bienes y es por eso que en esta existencia alguien viene a quitarte los tuyos. Entonces, si vienen a pedirte tu celular con pistola, dalo. Da tu celular, da tu cartera, da tu reloj. No discutas, no pelees, no trates de arriesgar tu vida por defender tus cosas, porque te puede ir peor. Aprende a pagar tu karma y entrégalo y no pongas en peligro tu vida. ¿Sí? Ahí estarías poniendo la otra mejilla y entiende que es tu deuda kármica. Claro que podemos poner una denuncia. Claro que si vemos a un policía, podemos decirle al policía, me acaban de asaltar en tal calle una persona que se veía así, ¿sí? O sea, por supuesto que podemos poner una denuncia. No estamos diciendo aquí que justifiquemos los delitos de otras personas. No, lo que estamos diciendo aquí es que no actuemos como actúan los demás, de manera equivocada y con maldad y con violencia, es todo. Pero claro que tenemos el derecho de poner una denuncia, ¿no? Existen muchas clases de karma. Existe el karma individual, que es el que tenemos cada persona, ¿sí? Como cada persona vive de una determinada manera, tiene sus propios hábitos, toma sus propias decisiones, entonces el karma también es individual y cada quien vive en una condición muy particular y diferente a los demás. Existe también el karma familiar, que es el karma de una familia completa que nos tocan a todos vivir, ¿sí? Porque la familia, pues vivimos muchísimas circunstancias y tenemos muchísimas cosas en común. Entonces tenemos que lidiar muchas veces con las mismas tragedias, porque existe un karma familiar. El karma colectivo es lo que le pasa a un determinado número de personas, como por ejemplo las Torres Gemelas. Cuando llegó el atentado de las Torres Gemelas, esto fue un karma colectivo, donde sufrieron pues un colectivo de personas que se encontraban dentro de los edificios, ¿no? Encontramos el karma regional, que es el de una región determinada, ¿sí? Encontramos el karma nacional, que es el de una nación, como por ejemplo puede ser una dictadura como la de Cuba o como la de Venezuela. Encontramos el karma continental, como puede ser por ejemplo el continente africano, que es un continente que tiene un karma muy pesado porque en África se practicaba y se practica todavía mucho la magia negra. Entonces ahí tienen un karma continental. Y ahí hay siempre muchísimas cosas, enfermedades, catástrofes, pobreza extrema, etc. Karma mundial es de toda la humanidad, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus es un karma mundial que está afectando a todo el mundo, pero también es un karma individual porque a cada quien le afecta de manera diferente, ¿sí? Nos afecta a todos, pero de manera diferente. Y si uno no tiene, por ejemplo, el karma, pues a uno no le toca. A mí, por ejemplo, hasta ahorita
el karma mundial del COVID, ¿sí? No me ha afectado, por ejemplo, a mí, mi economía. Porque el karma COVID, pues tiene dos aspectos, ¿no? Un karma económico impresionante, porque hay una recesión económica en todo el mundo. Y por supuesto un karma sanitario, porque muchas personas se enferman y muchas personas inclusive fallecen. Entonces son los dos principales karmas que están presentes ahorita y que le están cobrando a toda la humanidad a través del COVID. Entonces, a mí, por ejemplo, hasta el día de hoy, bendito Dios, que tengo conocimiento del karma y sé pagar mi karma por las buenas y no tengo que llegar a estas cosas. A pesar de que hay una recesión increíble a nivel mundial, mi economía sigue estando estable. Pero las personas que tenían una deuda kármica, económica muy grande, a través del COVID ya perdieron su empresa, ya se fueron a la bancarrota, ya perdieron ese gran empleo en donde ganaban muchísimo dinero y tenían muchísimas prestaciones, ya lo perdieron. Y están ahorita en la desesperación económica. ¿Por qué? Porque tienen un gran karma económico, ¿sí? Tenemos el karma planetario, ¿sí? Como pudiera ser el karma, pues, todo el tipo de transformación ambiental, ¿sí? Las colisiones, los cometas y las cosas que pasan a nivel planetario, pues tienen que ver. El karma saya, que son los ligues astrales entre hombres y mujeres por los actos sexuales o coitos realizados. Cada vez que un hombre se une sexualmente con una mujer que no es su esposa, que no es su mujer legítima, genera un karma saya, en donde intercambian karmas, intercambian defectos psicológicos, intercambian conflictos internos, ¿sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con quién vamos a compartir la intimidad. Recordemos que la sexualidad es sagrada y solamente se debe de realizar en nombre del Espíritu Santo, como nosotros lo estaremos enseñando en este curso. Tenemos que evitar los encuentros sexuales casuales, ¿sí? Porque generan karma y mientras tengamos karma vamos a sufrir. El karma yoga, que es la pérdida de la pareja cuando más se necesita, causada por el karma saya. Cuando una persona ya madura, ya quiere de verdad amar, de en verdad comprometerse, de en verdad darlo todo por la pareja, de trabajar en la gran obra de la alquimia, pues resulta que la pareja no le llega. ¿Por qué? Porque tiene karma saya. Como has utilizado, como un hombre ha utilizado a muchas mujeres, como las ha tratado mal, cuando el hombre de verdad ya quiere amar a una mujer, no se le aparece. Karma yoga. Tenemos el karma duro, que son las deudas contra el Espíritu Santo. Si estos delitos contra el Espíritu Santo que están en las Sagradas Escrituras, todos los delitos se perdonan menos los que están contra el Espíritu Santo, tienen que ver con la sexualidad. Tienen que ver con el mal uso de la sexualidad. Cuando utilizamos nuestra sexualidad sin que esté Dios mediando esa sexualidad, ¿sí? Y nos cobran con dolores y enfermedades. Y el karma katancia, que es el karma de los dioses por sus errores, porque los dioses también se equivocan y también tienen que pagar por sus errores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar el karma para que no lleguen a nuestra vida sufrimientos, conflictos y dramas. Y para eso vamos a hablar del Dharma. El Dharma es una palabra que significa acto caritativo, religión. El Dharma son todas las acciones conscientes, responsables y compasivas que tenemos. Cada vez que hacemos el bien, nosotros ganamos Dharma, que es realmente un dinero, ¿sí? Un dinero energético que le dan a uno y que uno lo guarda en un banco simbólicamente,
en sus mundos internos. Y esto sucede de verdad. Cuando uno sale, por ejemplo, y hace una buena obra, de repente sueña que le dan mucho dinero, que le dan un aumento en el trabajo, que se encuentra dinero, ¿sí? Es una manera simbólica en cómo en los sueños nos están mostrando que nos están pagando, ¿sí? Nos están retribuyendo las buenas acciones que estamos haciendo. Cada vez que actuamos en nombre del amor y en nombre del bien común, ganamos dharma. Cuando somos generosos, gentiles, honrados, compasivos, cuando ayudamos a quien más lo necesita, ganamos un dharma. Y con ese dharma pagamos nuestra deuda kármica y ya no tenemos que pasar por experiencias difíciles. La mejor manera de pagar la deuda kármica es dejar de generar karma. Y para dejar de generar karma, tenemos que eliminar los defectos psicológicos de ira, orgullo, vanidad, etcétera, que la generan. Para dejar de vivir en circunstancias dramáticas y problemáticas, tenemos que aprender a ser generosos y compasivos. ¿Cómo? A través de la meditación y a través de la reflexión. Es decir, que si yo le he dado mal uso al dinero y me doy cuenta y me arrepiento y empiezo a dar un buen uso al dinero, entonces ya la ley ya no me cobra los errores que cometí en el pasado. Y ya no voy a pasar por una crisis económica, porque ya aprendí el valor del dinero, porque ya sé utilizar el dinero y porque comparto con quienes más lo necesitan parte de mis ingresos como una acción que demuestre que de verdad estoy arrepentido. Entonces ahí pago mi deuda kármica y ya me libero de un destino y de un drama que estaba por venir. Hay que alimentar al hambriento, hay que ayudar a la gente de la calle, hay que ayudar a los amigos, a los familiares, con las cosas que más les duela, que más les aqueje, sin consentir sus errores, sin consentir su mediocridad. Hay que ayudarlos en lo que podamos. Hay que compartir el conocimiento, que es la mejor manera en cómo podemos ayudar a los demás. Yo, al darles el conocimiento a ustedes, me estoy ganando un dharma. Si ustedes comparten esta conferencia en sus redes sociales, se están ganando un dharma también, que les va a servir para evitar grandes dramas, conflictos y sufrimientos. ¿Sí? Así que podemos aprender a la buena, o podemos aprender a la mala. Podemos aprender a la buena, aprendiendo, rectificando, siendo mejores personas, evitamos ya los sufrimientos. O si definitivamente no queremos aprender, entonces tenemos que aprender a la mala, a través del sufrimiento, cuando la ley divina nos ponga en el lugar en el que nosotros hemos puesto a los demás. Existen 2 ejercicios para poder pagar las deudas kármicas. El primero se le llama traslado de fondos. Se le pide al Padre que sea Él quien traslade los fondos del banco del Dharma al banco del Karma. Y vamos a hacer esto parados con los pies juntos. Se levantan los brazos de manera horizontal con las palmas hacia arriba. Y vamos a subir primero a 45 grados el brazo derecho y bajamos a 45 grados el brazo izquierdo. Los brazos quedan en forma diagonal. Luego regresamos y nos vamos en sentido inverso. Levantamos el brazo derecho 45 y levantamos el izquierdo en 45 y bajamos el derecho en 45 en forma diagonal, ¿sí? Y vamos haciendo este movimiento en diagonal, donde subimos una palma
y bajamos la otra. Y lo que estamos haciendo con este movimiento es buscar el equilibrio de la balanza, tal y como se muestra en la imagen. A la misma manera en la que hacemos este movimiento, vamos a hacer unos mantras, que es el mantra ni, luego ne, luego no, luego nu y finalmente na. Entonces, cuando subimos, hacemos el mantra ni, subimos el brazo derecho, bajamos el izquierdo, luego subimos el izquierdo, bajamos el derecho y luego nos colocamos los dos brazos ya equilibrados. Todo este movimiento se hace el mantra ni, ni. Y luego hacemos el mantra ne, ne. Luego el mantra no, no. Luego el mantra nu. Y luego el mantra no. Al mismo tiempo, cuando digamos el mantra ni, nos concentramos en el entrecejo. El mantra ne, nos concentramos en la garganta. El mantra no, en el corazón. El mantra nu, en el ombligo. Y el mantra na, pues en la pelvis. Esto lo vamos a hacer en total 9 veces. Todo lo que acabo de explicar se hace en total 9 veces. Y a la 9ª vez hacemos, para finalizar, el mantra torn, poniendo el brazo primero izquierdo en el pecho y luego el derecho. Así. Y le damos gracias a la gran ley por escuchar nuestras plegarias, por aceptar el negocio con la ley, y le damos gracias también a nuestro Padre. Con este ejercicio nos evitamos muchísimas circunstancias de sufrimiento. Cuando ustedes sientan que viene una mala racha en su vida, hagan el traslado de fondos y van a ver cómo la van a evitar. Pero ahora sí, para hacer el traslado de fondos, para hacer negocios con la ley, tenemos que tener dinero, tenemos que tener con qué pagar. ¿Sí? Nosotros tenemos que dedicarnos a hacer buenas acciones para que vayamos juntando dinero cósmico y lo vayamos utilizando cuando uno lo necesite. Podemos hacer el traslado de fondos, por ejemplo, una vez a la semana, ¿sí? Para garantizarnos una buena condición general de vida que nos permita trabajar en nuestra conciencia. Y lo podemos utilizar cuando nosotros creamos que viene una mala racha de algo, ¿no? Y segundo viene el otro, que es los negocios de cruz, donde uno se acuesta en el piso, boca arriba, las piernas juntadas con los pies alzados, las manos abiertas en cruz con las palmas hacia arriba, como se muestra en la imagen. Y entonces hacemos una oración que dice: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces. ¿Para qué? Y ahí uno puede plantear el negocio. Para sanar, por ejemplo, una enfermedad física que nos aqueja mucho y no nos permite trabajar en nuestro mundo interior. O para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia.
para tener la fuerza para morir y vencer un vicio. Si uno está metido en el alcohol, por ejemplo, y le cuesta mucho dejar el alcoholismo, o le cuesta mucho a uno dejar la masturbación, la pornografía o lo que sea, uno lo puede plantear y hacer negocios para que lo ayuden a eliminar esos defectos y esas condiciones. Por ejemplo, para que me den fuerza para el trabajo del nacimiento místico, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Luego vamos a levantar el tronco y vamos a quedar en 90 grados, siempre con las palmas hacia arriba, como se muestra aquí en la imagen de arriba, ya con el tronco levantado, ¿sí? Y volvemos a hacer exactamente la misma plegaria. Nos acostamos y esa fue una vez. Hay que hacerla 3 veces. La repetimos 2 veces más, ¿sí? Y en la tercera vez, pues ya le agradecemos al Padre y le pedimos que nos deje recordar el resultado en el astral, la negociación. Entonces, son, digamos que son 6 oraciones que se van a hacer. 3 acostados y 3 en 90 grados de manera alternada. Primero acostados, la número 1, la 2 en 90 grados, la 3 acostados, la 4 en 90 grados, la 5 acostados y la 6 en 90 grados. Podemos nosotros proponer con qué queremos pagar. Podemos ofrecer algo a cambio, ¿sí? A cambio de compartir el conocimiento con todas las personas que yo conozca, salir y repartir volantes, compartir en las redes sociales. Uno puede, por ejemplo, negociar y decir, por ejemplo, Padre mío, ayúdame con mi condición económica y yo me comprometo, por ejemplo, a dejar el alcohol. Si uno tiene problemas de alcoholismo, pues uno puede plantear eso y decir, ayúdame con mi condición económica y yo me comprometo a dejar el alcoholismo y empezar a meditar. Eso puede ser una propuesta. Y cuando uno hace esta propuesta, uno mismo va a ver que funcionan. Yo doy testimonio. Y lo he hecho en cuestiones de salud, y lo he hecho en cuestiones económicas, y lo he hecho en cuestiones espirituales, y me ha funcionado en todas. Esto resulta. Compruébenlo, porque les va a servir muchísimo. Con esto ustedes tendrán su vida en sus manos. Así que aprovechen el conocimiento. ¿Qué preguntas quedan? Saludos para Sebastián, para el Quique que nos saluda desde Jalapa. Saludos a Sabrina. Gracias a todos por estar aquí. Sabrina nos dice, ¿y cómo se compensa el Dharma y el karma y el Dharma? Bueno, ya le explicamos, Sabrina. La pregunta la hizo en la parte del Dharma, del karma, perdón. No habíamos llegado a la parte del Dharma. Patti Paz, buenas noches, Patti. Espero que estés muy bien. Te mando un gran abrazo. Marina, muy interesante el tema. Úrsula, ¿cómo puedo saber si tengo Dharma? ¿Qué pasa si no tengo Dharma y hago el traslado? Ok, Úrsula, ¿cómo puedes saber si no tienes Dharma o si sí tienes Dharma? La respuesta es muy simple, Úrsula. ¿Cómo te va en tu vida? ¿Cómo te va en los negocios? ¿Cómo te va en tu relación con tu pareja? ¿Cómo te va en la vida general? Ahí tú vas a ver si tienes Dharma o no tienes Dharma o qué tanto Dharma tienes, ¿sí? ¿En qué pasa si no tengo Dharma y hago el traslado de fondos? Pregunta importantísima. Lo más probable es que el traslado de fondos no funcione. ¿Sí? Si no hay con qué pagar, pues la deuda no se resuelve y la ley pues no te puede dar un beneficio si no tienes con qué pagarlo.
Por eso es importante hacer buenas acciones, ¿sí? Hay que ayudar a los demás, tanto en lo económico, compartiendo parte de nuestros ingresos con quienes más lo necesiten, y también con lo espiritual, compartiendo el conocimiento. Cada vez que compartimos el conocimiento en nuestras redes, nos estamos ganando un dharmita. Así que hay que ser voluntariados, hay que trabajar, hay que compartir, hay que ayudar al prójimo para tener dharma y podamos hacer en la práctica de los negocios con la ley el traslado de fondos. Úrsula, gracias por tu pregunta. Bueno, si no queda más preguntas, muchas gracias por estar aquí. Les mando un gran abrazo fraternal. Reflexionen mucho sobre este tema. Vuélvalo a ver si es necesario. Lo vamos a meditar el martes a las 7:30. Vamos a hacer una meditación sobre este tema. Así que participen en el grupo Meditación y Autoconocimiento. Es gratuita la meditación también. Y cualquier otra duda que la pongan o que me la manden con inbox, y yo con mucho gusto les daré respuesta. Les voy a pasar la lección escrita del tema para que lo lean y también lo puedan estudiar por ustedes mismos. En estos comentarios les voy a pasar la lección escrita. Es importante que también la lean y que también la estudien para que comprendan más a fondo los temas. Me despido con un gran abrazo. Les mando muchísimas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves en otro tema. Y muchísimas gracias por estar aquí y por compartir esos conocimientos herméticos y trascendentales conmigo. Que pasen muy buenas noches. Chao.